Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, a quien damos, como siempre, la bienvenida todos los jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Bien, Pepe, buenas noches. Buenas noches. Hoy hablaba con un experto que es Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, y nos decía que, como si no tuviera que hacer, que hicieron el cálculo de cuántas posibilidades existen de que la elección haya resultado como resultó sin los acordeones. Son 7,000 millones, es una en 7,000 millones de oportunidades. Es más fácil, me decía, sacarse el melate, donde hay una en 34 millones de posibilidades, para que veas lo fuerte que esto significa. ¿Cómo ves? Pues mira, está muy bien hecho el ejercicio. Sin ejercicio se sabe que así fue. Hay unos acordeones, en los acordeones hay incluso un señor que nadie conocía, el futuro presidente de la Corte, y luego resulta que todos los del acordeón salieron. Todos sabemos, ellos en el poder, Morena, los partidos políticos, los consejeros, incluso la votación de una de las consejeras que optó por no declarar, es decir, por votar a favor de la validez, argumentaba todas las cosas por las cuales hubiera habido que votar en contra. Todos saben, porque no se puede esconder. ¿Te refieres a Carla Humphrey? Exacto, a Carla Humphrey. Porque es sepulturera, ¿no? Del INE. Es la que acabó sepultando a la democracia. El INE no, el INE ya les es bien funcional, porque les hace creer a la gente, a muchas de sus bases, que esto resultó bien. Pero es evidente que no hubo lo que prometieron, que es que los ciudadanos, en la libertad de su conciencia, informándose de diversas formas, iban a votar por quienes ellos creyeran que era lo mejor. Hubo un operativo, que es el que movilizó a una parte importante del votante, y salió este resultado absolutamente improbable si no se lo achacamos a una coordinación centralizada y que, por supuesto, como dicen estas organizaciones de la sociedad civil y los 5 que votaron en contra, pues debería de llevar a la nulidad del proceso electoral. Es decir, que en lugar de Suprema Corte, entre otros cargos, se eligió a una tremenda corte. Un tremendo poder judicial, porque entre más escarbamos, más cosas horrendas encontramos. Gente que no cumplía ni con el promedio mínimo, es decir, en el filtro que hicieron había cosas subjetivas. Es una gente de buen comportamiento, no sé, a Roberto Gil lo impidieron pasar por un incidente que había tenido en Madrid hace muchísimos años, que no había tenido ninguna consecuencia jurídica, pero no fueron capaces de asegurarse que el promedio de la carrera era como marcaba, como requisito mínimo, 8. Entonces, y 9 para una especialidad. Y 9 para ciertas especialidades, en efecto. Sí, pero ¿sabes qué alegaron? No, pues ¿cómo podemos equiparar? En una universidad son unas materias, en otras son diferentes. Pero la ley no decía eso. Entonces no se puede uniformar el criterio para decir 8, 9. No, es que de que hay truco, hay maña. Ellos hicieron una ley, prometieron una serie de procedimientos a una elección que aunque hubiera salido bien, está equivocada. No olvidemos eso. En ningún lugar del mundo se eligen a los jueces, magistrados, ministros, porque esto requiere competencias técnicas, requiere especialización, se requiere una carrera donde vas depurando a los que no funcionan. Y estamos viendo estos personajes que han sido, hay uno por ahí que ganó desde la cárcel, que tiene una acusación de violación. O sea, pues ninguno de los miembros del Poder Judicial actual tiene una acusación, podría mantener su cargo con una acusación de ese tipo. Entonces, es el más monumental destrucción del orden constitucional que yo conozco en un país que no haya pasado por una revolución armada. ¿A dónde nos lleva todo esto finalmente? ¿A dónde nos va a llevar? ¿Dónde queda la justicia? ¿Dónde queda la división de poderes? Eso es lo primero, esa ya no existe en el sentido estricto, porque no tienes un órgano con las protecciones legales, con los incentivos correctos, con la gente que llegó ahí no por su cercanía al poder, sino por sus estudios jurídicos, aunque en el papel la Suprema Corte sigue siendo autónoma,
En la práctica llegaron puras personas cercanas a Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta Sheinbaum y a algunos otros políticos de alto perfil. Segundo, Pepe, el problema más de fondo, que es la pregunta que hacías, ¿dónde quedó la justicia? Pues ¿dónde quedó el Estado de Derecho, que es aún más importante? Porque lo que vamos a ver es justo una serie de juzgadores que van a decidir con base en su criterio de lo que ellos creen que es justo. El futuro presidente de la Corte nos ha dicho que se va a vestir con el traje típico de alguna comunidad a la que él le tiene particular aprecio. Qué bueno que le tengas aprecio, pero ¿tú te sentirías cómodo, Pepe, con un árbitro que trajera el uniforme del Pachuca? Pues no, los árbitros visten de negro porque la idea es que tienen que ser neutrales, tienen que tener una visión de que el derecho es un conjunto de reglas que se deben de cumplir, y si las reglas señalan que hubo un vicio en el procedimiento porque no te leyeron tus derechos, porque te insertaron una prueba, aunque supongamos que eres culpable, eres inocente, porque lo opuesto es vivir en el reino de la arbitrariedad. Y me temo que eso tristemente lo vamos a ir viendo cada vez más. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe.